Entonces, bienvenidos a este conversatorio realizado para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para Fotosíntesis Universitaria 2020. Aquí estamos trabajando, estamos conversando con Oglalizet Olivas, con Adriana Ramos Cepeda y con Paul Esteves. Bienvenidos todos, gracias por estar por acá. Y bueno, entonces, este conversatorio va acerca de la fotografía en los tiempos de pandemia. La idea es reflexionar, conversar, pensar un poco acerca de cómo ha cambiado desde que empezó todo el confinamiento y la pandemia, la manera en que trabajamos, en que producimos, en que generamos, en que nos acercamos y nos enfrentamos a los temas, tanto en producción como en motivos, ¿no? Primero me gustaría platicar un poquito acerca de qué manera ha modificado el confinamiento nuestras estrategias de producción. Paul, ¿nos puedes comentar un poquito más? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Precisamente el momento en que iniciamos, lo cual no, te pido que no lo cortes, mi gata, que aquí está, pues decide intervenir y bueno, pues desde hace algunos años me he considerado un estudioso del pensamiento de la filosofía Zen. Y en la filosofía Zen hay muchos maestros, hay uno que se llama Bokohu, que dijo una frase que la leí y desde que creo yo que la entendí, la he adoptado para mí. La frase dice más o menos así: ¡qué maravilla! ¡Qué misterio! Recorto leña y tomo agua del pozo. ¡Qué maravilla! ¡Qué misterio! ¿Qué nos está queriendo decir este maestro? Que la cotidianidad tiene un misterio, tiene una maravilla que está en espera de ser revelada ante los ojos que saben ver. Entonces, para ser concreto con la pregunta que me haces, a mí la pandemia no me ha ni quitado ni aportado nada. Es una situación que allí está. Sé que puede sonar un tanto egoísta, pero estoy más concentrado en ver hacia adentro que en ver hacia afuera. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Adriana, tú estás trabajando en San Cristóbal, produces, investigas, gestionas también. ¿Cómo te ha tratado en cuestión de las estrategias de producción todo este confinamiento? Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Gracias, Misael. Es un gusto conocer a fotógrafos autorales y gestores del arte contemporáneo y específicamente sobre la imagen. Coincido con Paul. Creo que efectivamente el confinamiento nos puso en una situación emocionalmente mucho más sensible quizás que antes. La cotidianidad siempre nos ha rebasado el trabajo, quienes somos madres, pues los hijos, y siempre como que estamos viviendo en esa parte cotidiana.
Desde mi experiencia y el confinamiento, pues ha sido difícil. En algún momento sí dejé de producir. Después fue como una oportunidad para poder, que siempre lo he hecho en casa. La diferencia fue que esta vez hacer el trabajo en casa fue como una parte obligada. Pues la situación te ponía, ¿no? Quédate en casa y eso de alguna manera es una situación diferente. Sin embargo, yo creo que fue una oportunidad para poder hacer de otro modo una lectura sobre la fotografía, incluso una lectura distinta sobre el cuerpo. Y creo que eso fue interesante, más en mi proceso personal, porque siempre he trabajado como en el cuerpo, la enfermedad, ha sido como una cosa que siempre ha llamado como mucho mi atención. Y creo que en este momento fue, sí, como una reflexión distinta, ¿no? Estaba pensando como el cuerpo, la enfermedad, pero quizás no desde este punto más social, más fuerte, incluso hasta cierto punto doloroso, ¿no? Y de mucha incertidumbre que antes no estaba. Entonces creo que ha sido una oportunidad también para crear desde otra perspectiva, pues esta fotografía más íntima, más reflexiva y sobre todo poner el cuerpo, ¿no? Que yo creo que eso es súper interesante. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Y, Ogla, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo se vive todo esto allá en la frontera, allá en Ciudad Juárez? Desde tu perspectiva como gestora, como productora también, ¿cómo has trabajado? ¿Cómo te ha tratado todo eso del confinamiento? Gracias, Misael. Bueno, pues me encanta estar compartiendo con ustedes desde diversos puntos del país y bueno, yo me encuentro aquí en Ciudad Juárez. Tengo que confesarles que no ha sido sencillo. La vecina ciudad, nosotros estamos en una ciudad que nos divide únicamente el puente internacional, el río Seco, ya el río Bravo, pero tenemos una dinámica muy bien nacional y esto nos generó al inicio pues una incertidumbre, ¿no? Yo creo que a mí sí realmente me bloqueó en cierto punto desde la parte de producción como creadora, el no saber a qué nos enfrentábamos ni qué veníamos. Sí me llegó a un creadora, sin embargo, pues me lanzó a un reto, ¿no? El proyecto, sí, en mis programas como gestora y como creadora, pues pienso en otros públicos y en otras personas y cómo buscar estos proyectos que impacten no solo en mi vida, sino en la de los demás. Y honestamente sí fue todo un reto entender que había que hacer una pausa para volver a iniciar. El soltar todo lo que ya tenía planeado y programado y pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Y desde dónde? ¿No? Me encuentro en una ciudad que ha sido muy resiliente y las personas también. También Juárez ha sido como muy estigmatizada por lo que hemos pasado, pero sin duda encuentro esta parte tan fuerte de los que vivimos aquí, de los que amamos la ciudad y de los que hemos superado muchísimas otras etapas como en todo el país, claro, ¿verdad? Y también como gestora, pues sobre todo decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No solamente por mí en la parte creativa, sino también por los demás. ¿Cómo están? Cómo nos hemos encontrado y sobre todo yo creo que eso me ayudó en un momento a decir, bueno, ¿qué viene y qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué es todo esto a lo que me encuentro? Y hacia dónde voy y qué puedo proponer. Perfecto, muchas gracias, Aula. Continuando con esta idea, ¿no se les ocurre de repente que a los fotógrafos autorales, los que estamos acostumbrados a trabajar hacia adentro, no nos trató tan mal en términos de producción el confinamiento, contrario a los fotógrafos que están trabajando afuera, ¿no? ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, pues uno siempre habla desde su óptica, ¿no? Desde su punto de referencia. Afortunada o desafortunadamente, yo lo que más hago es fotografía autoral y mucho de ella es desde el encierro, es desde mi casa. Aunque hago mucho paisaje, pero es paisaje en casa, ¿no? Entiendo a los demás compañeros lo complicado que es el estarse, porque su disciplina es eso, ¿no? Estarse desplazando, encontrar lugares, zonas. Sí, ahí sí, una gran dificultad para ellos y pues mi solidaridad, pero es,
ahí la complicación para ellos. Paula, ¿qué opinas? Eh, por ejemplo, tu trabajo analógico, ¿no? También tiene que ver Bueno, con todo esto. cierto, no, bueno, eso me ha permitido conectar conmigo misma y como dicen, ver hacia adentro. Estaba trabajando en proyecto de migración y entonces empecé a analizarlo, pero desde la otra perspectiva. Creo que te compartí, maestro, que en ese sentido, cómo migramos nosotros en los pensamientos y en las vivencias y en nuestro espíritu, ¿no? Y esta parte que nos conecta cuerpo, mente y alma, espíritu, mentalmente. Y sí, realmente esta parte sí fue fascinante, el confrontarme conmigo misma y disfrutar más del proceso, incluso de la parte del estancamiento, en cierto modo, del bloqueo, y decir, bueno, ¿por qué me lo genera, no? Y realmente no siento que me estoy perdiendo de mucho allá afuera, porque sí realmente ha sido como saborear y también poder detonar este proceso creativo, ¿no? Y decir, bueno, no hay que seguir como una pauta planeada y programada. Me ha gustado sí la parte en que hay que romper esquemas y reprogramar, y sobre todo esto que decías, Paul, el disfrutar el día y los misterios a los que nos vamos encontrando, sobre todo como seres humanos por nuestras vivencias emocionales, sentimentales, con nuestras vivencias actuales y también todo lo que nos muestra del pasado, ¿no? Y del futuro, porque a veces dejamos que nos lleve la rutina, la dinámica tan acelerada, y en ese sentido sí ha sido una transformación total. Y en ese sentido creo que hay que agradecer, ¿no? Esa parte que nos ha permitido la pandemia de hacer una pausa, saborear los procesos, identificarlos y también reflexionarlos desde la parte creativa como artista, como creador, y desde la parte con lo único o con los únicos que tienes cerca, y también hacer como esta conexión, ¿no? Súper humana, súper sensible contigo y con nosotros. Me gustaría continuar a la segunda pregunta, a la segunda parte del segundo bloque del conversatorio. Iniciamos con Adriana. Creo que existe una incertidumbre, una especie de como readaptación colectiva a todas estas nuevas dinámicas. En tu caso, Adriana, en el caso de los tres, empezamos con Adriana, ¿has sentido algún tipo de readaptación, resignificación en tus temas personales, en la manera en que trabajas? Ya no tanto la estrategia, cómo produces, sino qué es lo que produces. Por ejemplo, ¿has encontrado o has visto algunas nuevas cargas simbólicas, emotivas, eh, icónicas en tu trabajo o de lo que has reflexionado durante el confinamiento y la pandemia? Sí, fíjate que es interesante y las reflexiones que hacen los demás compañeros creo que de alguna manera eh, pues te hacen también, te confrontan, ¿no? Y creo que todo este proceso ha sido así, de confrontación. Pues como ya les comentaba, yo siempre he trabajado como el tema de cuerpo y enfermedad. Y efectivamente, aunque estoy bastante habituada a trabajar en casa y regularmente siempre es para mí como muy importante tener ese proceso íntimo desde un espacio muy personal y estar como siempre reflexionando. Este momento definitivamente sí hizo otro tipo de cuestionamiento, ¿no? Porque aunque siempre haces como una valoración de la vida, también de la muerte, eh, aquí fue como la incertidumbre fue un gatillo distinto, ¿no? Porque no sabías finalmente la situación hacia dónde, ¿no? Hacia dónde llevarte. Lo que sí creo es que, aunque como tú dices, que en el proceso de producción quizás no fue tan diferente porque ya estamos acostumbrados como a trabajar desde ahí, pero sí creo que la situación emocional en la que muchos de nosotros que trabajamos fotografía autoral nos encontramos, eh, sí nos puso otro tipo de cuestionamientos y quizás la fotografía tomó también otro tipo de discurso, otro tipo de lenguaje y quizás muy posible otro tipo de significado, ¿no? Estoy segura que la producción de lo que muchos de los fotógrafos autorales empecemos a hacer a partir de este momento va a ser diferente, aunque esté hecho en casa. Pero finalmente ya hay más personas, está la familia, están los vecinos, los sonidos también, ¿no? El paisaje sonoro es otro y finalmente eso también
te evoca a hacer otro tipo de construcciones desde la narrativa fotográfica. Entonces, creo que finalmente sí nos pegó de alguna manera. Sería como, quizás no tan fuerte como el fotoperiodista, ¿no? Que está en la calle y tiene que cuidarse ahora del virus. Más bien nuestro ejercicio sí tiene otro tipo de intimidad ahora. Es más lleno, tiene otro tipo de comodidad quizás, pero las reflexiones totalmente, a mi parecer, sí son diferentes. Paul, Sí. a partir de esto lo mismo, has encontrado, he seguido tu trabajo, sabes que he seguido tu trabajo desde 2, 3 años que vi tu trabajo en Facebook. Entiendo perfectamente que trabajas desde el encierro, desde el confinamiento, desde el aislamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Crees que algo pueda cambiar, vaya a cambiar? ¿Has reflexionado algunos otros temas, otras cuestiones a partir de todo esto que está pasando afuera? ¿Y cómo crees que, lo comentábamos, ¿no? ¿Cómo crees que de repente el fotógrafo de prensa, el fotógrafo de eventos, el fotógrafo comercial, ¿no? Se tiene que enfrentar ahora de repente a dejar de ver hacia afuera y tener que ver hacia adentro? Sí, mira, sucedió algo, como te contaba, y bueno, viste la revista Lomo Magazine, me hizo pues una pequeña entrevista a partir de una de mis series, yo le llamo La historia de Jota, de esta mujer que está encerrada. Lo interesante del caso es que en Lomo Magazine, que fue algo que yo les aclaré, ellos pensaron que yo había hecho la serie a partir del encierro de la pandemia. Y no, yo esa serie la empecé incluso ya la tenía con bocetos y todo esto, tipo por ahí de diciembre, pero fue hasta febrero que empecé a trabajarla. Entonces coincide con todo esto y a mucha gente le resuena, ¿no? Pongo ese ejemplo para comentar esto, de que siempre he estado procurado ir fuera de las modas, fuera de las tendencias. No me interesa mucho del todo lo que está sucediendo afuera. Los fotógrafos, para el fotoperiodismo principalmente, porque ellos sí están encargados de retratar lo que pues consideramos noticia y estas tendencias, ¿no? Entonces, ojo, lo digo con mucho cuidado, ¿no? Porque no quiero que alguien piense que estoy tomando como algo muy banal esto del virus, pero sí sé, sí lo pongo un poco y me atrevo a meterle un poco la categoría de moda porque ahorita es el virus. Mañana son los movimientos civiles y derechos raciales y el feminismo y todo esto que hay, ¿no? Entonces, insisto, procuro mantenerme alejado de todo ello. El confinamiento nos ha obligado, nos ha invitado a reflexionar a partir de temas personales. En tu caso, ¿qué fue lo primero que te enfrentaste cuando te diste cuenta que tu trabajo, que es conocido por dinamizar, por activar, por gatillar procesos en otras personas, ahora te das cuenta de que no puedes hacerlo y tienes que enfrentarte a tus procesos personales, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso en este caso? Y bueno, no fue sencillo. Realmente, para empezar a hacer una pausa total, porque como dices, me dedico a ser dinamizadora cultural y entonces ver hacia afuera y desde la calle, la vinculación de los íconos y de repente ver que no hay nada y decirles a los otros, pues no tenemos nada, ¿no? O sea, no hay nada ni hacia dónde voltear, ni qué hacer, y pues cuídense mucho, ¿no? Esta parte de priorizar la salud, priorizar, ¿no? Ver lo que es realmente valioso en nuestra vida. Sí fue un tremendo, ¿qué te digo? Como un balde con agua, así literalmente fría en todos los sentidos. Y ahora sí que fue como no reiniciarme, sino hacer un nuevo inicio en mí misma. Tú sabes, cuando te dedicas como a gestionar o dinamizar, eres muy influyente en lo que viene en los demás, en las demás personas, porque muchos están iniciando, muchos ven hacia dónde vas y qué vas a hacer, y entonces como que buscan esta parte propositiva en ti, ¿no? Esta parte de cómo propones
y cómo llevas tus propias dinámicas y decir, ay, necesito el contacto con la gente que quiero porque soy súper presencial y porque me encanta ver las personas, compartir, convivir y enfrentarme a eso ha sido súper duro, honestamente, ha sido muy, muy duro y decirles los extraño y hacer también, ser esta parte tan expresiva mía, ¿no? Tan emotiva y a validarlo en mí misma, honestamente. Entonces nos encontramos como, o me encontré yo misma en muchos procesos que no han sido sencillos y que los he permitido como exteriorizar más, ¿no? Y entonces sí, a poder ya proponer o disponer nuevas cosas para mí y luego para los demás. Y siendo que sí llevaba yo la dinámica distinto para los demás y luego para mí. Tengo que ser honesta. Mi trabajo es como muy comunitario y entonces esta parte no fue nada sencilla, nada sencilla. Oigan, y ahora que fue interesantísimo cómo apenas empezando el confinamiento, vimos una cascada de talleres en línea, exposiciones, cursos. No estábamos preparados y tampoco lo visualizamos. ¿Qué opinión les merece toda esta cascada de expos en línea, bienales en línea, en Instagram, proyectos en Instagram? ¿Creen que eso nos va a ayudar, nos va a perjudicar? Ya de por sí, creo que de por sí era un poquito complicado que la gente valorara el trabajo artístico, teniendo al artista enfrente en la galería, ahora que están a un escape o un cerrar ventana de distancia. Creo que será un poquito más complicado eso. ¿Cómo ven? Híjole, qué pregunta, qué pregunta tan compleja. Pues, mira, la verdad es que como todo, ¿no? La necesidad de comunicación, creo que fue algo que puso a la gente en buscar nuevas herramientas para poder sacar la obra, mostrar lo que estaba haciendo, empezar a no quedarse quietos, ¿no? Una necesidad esta de la convivencia que pues finalmente la tenemos naturalmente en nosotros, ¿no? Entonces creo que todo el mundo se puso como a buscar nuevas estrategias, nuevas herramientas y por supuesto que nos puso en nuevos retos porque quizás algunos no sabíamos usar esas herramientas, quizás muchos también no habíamos visto todas estas exposiciones virtuales estaban, pero no todos los habíamos visto. Entonces creo que, como bien dijo Paul hace rato, todo se puso de moda. Llegó un momento en que esta necesidad se convirtió en una estrategia que vende muy bien y efectivamente ha sido una herramienta más del mercado. Entonces, todo el mundo ha estado como muy pendiente de qué hacer, de qué herramientas usar. Vemos millones de conversatorios en línea, vemos muchísimas exposiciones virtuales y creo que está bien. Pero finalmente, pues no hay que perder de vista de que quizás esto después de la pandemia quizás tome otra forma y otro rumbo, ¿no? Y vuelva a desaparecer. Pues habrá que ver qué pasa después de todo esto que está sucediendo. Perfecto, gracias. Paul, galerías virtuales, exposiciones en línea, ¿cómo ves? Pues, mira, bueno, este conversatorio que estamos teniendo, pues es hijo de esta situación. Esa es una de las ventajas, ¿no? También como decía Adriana. Fue pretexto también para acercarnos y charlar y conversar y la virtualidad nos permite esto, ¿no? Y en este sentido me parece una maravilla. Lo que a mí me parece y lo voy a decir algo no tan agradable, es un onanismo mental, es las visitas a estas exposiciones. ¿Por qué? Porque el arte debe vivirse. Sirve para calmar un poco las ansias. Okay. Pero sí, tú tienes que enfrentarte con la pintura en vivo. Yo, por ejemplo, cuando Bellas Artes anunció que iba a traer a Modigliani, no sabes yo el ansia y la fascinación que tenía. Todo esto vino a traerlo al traste. Creo que hicieron por ahí una exposición virtual, y digo creo porque no me he atrevido, no quiero verla. O sea, eso no es ver pintura. La pintura es necesario a fuerzas verla en vivo. Por la textura, por la forma como reacciona el óleo sobre la tela, etc. La fotografía también.
la fotografía no es solo mostrar una imagen y ya. Tienes que ver el formato en que el fotógrafo decidió imprimir esa fotografía, porque eso también es discurso. ¿Estarán de acuerdo conmigo los tres en que no es de que, ay, bueno, esta fotografía la voy a imprimir tamaño carta porque así se ve chido? No, yo no imprimo para que se vea chido. Yo imprimo porque desde el mismo formato yo ya estoy hablando de un discurso, ¿no? Entonces, sirve como para entretener el hambre estas exposiciones, pero no son alimenticias, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión. Atarantan el hambre, pero no alimentan. Interesante. Ogla, ¿a qué retos te estás enfrentando tú como dinamizadora ahora con todo esto que tienes que empezar a generar proyectos que solamente pueden ser vistos en línea, ¿no? Contrario a, lo que comenta Paul, contrario a la experiencia, ¿de qué manera puedes intentar acercar un poquito más la experiencia a la gente o de qué manera puedes trabajar con lo en línea como un mecanismo efectivo y enriquecedor? Bueno, no ha sido sencillo esta parte de que mencionaba Paul. Me encanta el arte y no hay nada más fascinante que pasar el tiempo que te place frente a una obra, frente a a una pintura, una escultura, una fotografía o en un museo. Es uno de mis placeres mayores en esta vida que he ido como disfrutando y que me siento afortunada y no ha sido tan nada tan frustrante como no poderlo hacerlo, ¿no? Vivencial, esta experiencia. Y sin duda, yo como dinamizadora, pues ahora el enfrentarme a que no tenemos, sabes que sobre todo me generó una preocupación y sí una ocupación como colaboradora en museos, de esta forma de que nuestros espacios no se conviertan como en elefantes blancos, ¿no? Y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y qué va a pasar? Y ahora es un doble reto porque hay que subirnos a esta vanguardia de modelos híbridos para que no se pierdan los lugares, para que no se abandonen y decir, bueno, ¿qué está pasando en otros lugares? Sí, mantenerme en constante contacto con personas homólogas en otros espacios, ciudades, países que hacen lo mismo que yo y sobre todo ver de qué forma puedo generar y disfrutar y sobre todo que las experiencias sean significativas para mí y para los otros, para los públicos y para la gente que yo genero proyectos, programas, porque sobre todo esta parte para mí es que la experiencia sea significativa, ¿no? Así que nos encontramos ahora precisamente en este momento, ya que vamos ya para cerrar el año, el ciclo, en crear nuevos programas o proyectos que sean, que mantengan un equilibrio y que sean alternativos, también que sean modelos híbridos, como ya te mencionaba, pero sobre todo también que sean innovadores, pero sabes, sobre todo que sean además inclusivos, porque estamos creyendo que todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos recursos, y eso ha sido bien tremendo, y no ha sido sencillo como tomar decisiones en el sentido de qué quiero regalar y qué quiero crear y para quién. Porque algo que nos hemos enfrentado, yo creo que es un tema sensible, la desmonetización del trabajo como creador, como gestor o incluso como dinamizador. Y decir, bueno, si voy a regalar mi trabajo, ¿para quién va a ser regalado? ¿Y qué no voy a regalar? ¿O qué no estoy dispuesto a sacrificar? ¿Y qué no estoy dispuesto a ceder? Y eso no ha sido sencillo. Decir no, y no ha sido sencillo mantenerte en tu posición como creador, porque el arte y la cultura es invaluable. Hacemos algo que nos gusta, claro que lo haríamos gratis, pero hacemos algo muy valioso para la comunidad, porque ahora, si nos ponemos a pensar, cuando todo se perdió, ¿qué nos queda? ¿Y qué nos nutre el alma y el espíritu? ¿Y qué nos nutre la existencia? Entonces, yo creo que es un tema sensible, intenso, pero es importante mencionarlo. Ya para terminar el conversatorio, ¿de qué manera ponen en circulación su obra? ¿De qué manera la visibilizan? Y, con todo esto, ¿de qué manera creen que vaya a cambiar esas estrategias para visibilizar su obra? ¿Ogla? Bueno,
Sí me encuentro en un momento que hay cierta presión como al migrar ya a procesos más tecnológicos y vanguardistas. Me encanta mostrar mi obra en físico, en una exhibición o en espacios, pero me he estado cuestionando en estos tiempos, bueno, ¿qué va a pasar y cómo lo comparto y cómo lo doy a los demás, ¿no? Y también esta parte en la que me encuentro como creadora es que en algún momento dices, bueno, y luego para qué, o hacia dónde va, y ahora que también las fronteras se han cerrado, pues ahora sí que ver el beneficio de cómo llegar a otros. Ahorita estoy en contacto con ustedes, nos encontramos en puntos súper alejados, pero sí la presión de hacerlo y hacerlo ya, para compartir con otros y generar nuevos espacios que permitan como el disfrute y que es todo un reto, que es todo un reto poder compartir la obra, ponerla en marcha y ponerla ya, ¿no? Y ahora sí que, pero también hacerlo con ruido, decir, oigan, aquí está la obra, aquí está la exhibición, aquí está esta propuesta. Y sin duda en ese sentido sí los tiempos pues nos llevan, ¿no? Hay que ir viviendo el día y el momento y no dejar pasar a lo mejor cosas que postergábamos porque no sabemos para empezar si hay un después. Eso nos hemos aprendido, yo creo. Adriana, ¿de qué manera tu obra es visible? ¿De qué manera acostumbras a través de Facebook, redes sociales, en exposiciones, con catálogos? ¿Y ahora cómo crees que va a cambiar esa manera de hacer que tu obra sea conocida? Sí, en realidad, bueno, quizás en el sur estamos muy acostumbrados a trabajar en la precariedad y muchos de los artistas, en mi caso, pues no recibimos nada o sea, nunca he recibido el pago de una fotografía. Quizás no sea tan buena haciendo fotos, ahorita me lo podría cuestionar, quizás por eso nadie me compra obra. Pero en realidad es porque en el sur quizás, a diferencia del caso de Ogla, que allá finalmente el norte es otro mundo, ¿no? Y el sur, la gente difícilmente te va a comprar una obra. Entonces, quizás yo estoy muy acostumbrada a trabajar en medios digitales, incluso para la universidad en la que trabajo, lo trabajamos así, ¿no? Sin recursos y vamos subiendo todo a redes desde antes de la pandemia. Entonces, estamos como muy acostumbrados aquí, desafortunadamente, a trabajar en la precariedad. Quizás hay una desvalorización de la obra, del arte en general y pues sí, aunque hay mucha gente creando, la gente siempre ha buscado como formas para mostrar la obra sin recibir nada, ¿no? Que es la verdad bastante triste decirlo, pero pues es real. Y creo que ahora, pues, que se haya abierto esta oportunidad de poder usar las plataformas digitales para mostrar la obra y finalmente, pues, quizás nos pone como a gente de diferentes partes del mundo en una cosa más horizontal, digamos. Eh, Quizás hay más oportunidades para poder conocer a otros artistas, quizás pues esta ocasión, si no hubiese dado, yo no los hubiera conocido, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas definitivamente tiene ambas. Hay desventajas notables como el ingreso y pues sí, es fuerte, pero definitivamente pues abre otras oportunidades y quizás hay que ponerse pues a observar esas oportunidades y aprovecharlas y usarlas y empezar a armar a capital humano nuevamente para lo que cuando esto termine, nuevamente establecer redes, ¿no? Que puedan permitir quizás mover las obras a diferentes puntos del país, ¿no? Y quizás a otras partes del mundo, ¿por qué no? Paul, tu disciplina para producir siempre me ha parecido también notoria. Ya trabajas una foto por lo menos diaria. ¿De qué manera crees que puedes, no sé, priorizar, aprovechar esta vista de vuelta a las redes sociales, a todo lo que es en línea? O para ti también incluso de qué manera, comentaste, de qué manera es importante que la gente vea tu trabajo físicamente contra que lo vean en línea, ¿no? Sí, pues mira, a mí en el caso de las redes sociales,
Facebook, Instagram, la verdad es que me ha gustado porque gracias a eso mucha gente me ha conocido. Lomography me conoció gracias a Facebook, ¿no? Por ahí también alguna productora de TV Azteca que me hizo una entrevista fue porque vio mi obra en Instagram. Entonces, eso para mí ha sido una maravilla. También otra forma como busco que mi obra se conozca es a través de concursos. Entonces, sigo ahí, a veces medio sale algo, todavía no ha salido algo grande, pero a mí me sirve para yo exigirme a mí mismo. Yo no me pongo como medida el hecho de ganar o no un concurso, no necesariamente significa que eres bueno. Significa que tuviste suerte. El hecho también, ahorita mencionaba Adriana, ¿no? No he vendido fotos, a lo mejor no soy tan buena. No, creo que también no podemos medir qué tan buenos somos a través de la venta o no de obras, porque yo conozco a gente que vende mucho y que déjame decirte que son de penita, ¿no? Pero está bien, hay público para todo, lo festejo, qué bueno que vendan y que vendan mucho. Pero en mi caso son esas, sí me gusta, sí me sirve, y además porque también conozco el trabajo de otros creadores, como es tu caso, ¿no? Que me gusta que no solo es hacer imagen por hacer imagen, no solo es hacer foto por hacer foto, es reflexionar, es ir más allá de la imagen, y eso a mí también me gusta mucho, ¿no? No solo es, me sentí inspirado, tomo una foto y ya. No, la foto, como alguna vez hace poco ponía, la foto es una reflexión acerca del pasado, o es el encapsulamiento de un deseo, o no solo mío, de la sociedad, del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso. ¿Algunas últimas palabras antes de concluir el conversatorio? ¿Hola? Bueno, sin duda, estamos marcando una nueva época. Sin duda, lo que viene es nuevo. Tras pandemia nos encontramos a muchos retos, pero también desafíos, pero también las oportunidades, ¿no? que hemos tenido, valorarlas y seguir compartiendo con otros y con otras estas oportunidades y estas experiencias. Agradezco mucho esta oportunidad de este conversatorio, ha sido un placer. Adriana, conclusiones, comentarios finales. Sí, me parece que pues yo muy agradecida por tener este espacio de reflexión, de compartir. La verdad es que es bien bonito cuando encuentras a gente que está haciendo cosas similares a lo tuyo, y es muy gratificante porque así uno no se siente tan solo en el camino, ¿no? Entonces, la verdad que es bonito ir conociendo más personas que tengan como reflexiones y coincidencias, y sobre todo que puedas aprender de ellos. Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que estos espacios son además de aportar conocimiento y experiencia, pues efectivamente sirven para generar más reflexiones, pero también para sanar algunas cosas que quedaban ahí como sueltas, ¿no? Entonces es bonito cuando haces espacios para sanar, para seguir creando y para seguir generando pues convivencia con personas y con los artistas. Muchas gracias. Paul, comentarios finales, conclusiones. Pues primero agradecerte, Misa, el honor de haber pensado en mí para este conversatorio. También qué gusto conocer a Adriana y a Ogla, coincidir también, escucharlas. Y por otra parte, pues pienso que aunque yo he comentado, pues no estoy al pendiente y no me interesan las modas, no me interesa mucho las tendencias en cuanto al arte, pero no puedo dejar de ser una persona de mi tiempo. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento muy emocionante. Es muy emocionante esto que estamos viviendo, es un momento de revoluciones. Un poco yo lo podría casi emparentar, hacer una analogía con lo que estaba sucediendo hace un poco más de 100 años, cuando teníamos solo la pintura como un espejo de la realidad y aparece la fotografía, que viene a hacer todo un caos y todo un cisma en la estructura artística. Nosotros estamos viviendo un momento parecido con toda esta revolución de las tecnologías. Antes solamente podrías hacer fotografías si tenías una cámara profesional. Antes podías hacer cine si tenías una cámara profesional. Ahora no.
Ahora, un celular te ofrece esa posibilidad. Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, porque ahora cualquiera se siente fotógrafo. Y estamos en un momento donde hay mucha imagen. ¿Por qué seguimos haciendo fotografía en un momento donde abunda la imagen? Bueno, esas son cuestiones que no vamos a responder, que ahí se quedan y que le dejo al espectador, ¿no? También. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los tres, a Oblá, a Adriana, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues este fue el conversatorio. Mi nombre es Misael Zamora Vargas. Este fue el conversatorio de la fotografía en tiempos de pandemia para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, muchas gracias a los tres de nuevo y estamos en contacto. Gracias. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe.